programas de las provincias también existen. Este programa lo iniciamos con profunda tristeza porque el día 6 falleció mi sobrina, la hija de mi hermano el negro, Ezequiel, que en paz descanse también, y mi sobrina Vivian Gutinsky falleció con una enfermedad incurable. Hago un segundo de silencio en homenaje y en recuerdo a mi sobrina y también a mi hermano. Bien, sigamos con lo programado. Hay en estos días, felizmente se celebraron 100 años del establecimiento de las Marías en Gobernador Virasoro, que fue una creación de don Víctor Navajas Centeno, es decir, el abuelo o bisabuelo de quienes están hoy en estos momentos conduciendo el establecimiento de las Marías. Pero yo he notado de que se quiere medio apartar el tema político que los empresarios no deben ser políticos o deben hacer gala de sus preferencias políticas. Don Víctor no era así. Yo conocí a don Víctor en 1956 y en esa oportunidad estaba de interventor Norman Bianchi, el contraalmirante, que tenía instrucciones de que en Corrientes se convocara a los partidos políticos y se tuviera en cuenta se armaran dos comisiones. Una era la Comisión de Recuperación Patrimonial y otra de Medidas de Gobierno. Don Víctor Navajas Centeno, como secretario general del Partido Demócrata Progresista, optó por ir a la Comisión de Medidas de Gobierno y me pidió que yo presidiera o que yo integrara la de Recuperación Patrimonial. El que era presidente de Recuperación Patrimonial era Petaco Nalda, de la familia de Adriano Nalda. Es decir, que empresarios que actuaban en política con honestidad, sin necesidad de llevar agua para su molino. Eso se debe destacar, porque don Víctor Navajas y también Adolfo Navajas Artaza, que fue interventor en Corrientes y que después nos vamos a referir en particular a él, no llevaron agua para su molino, sino que trabajaron siempre para el bien de la provincia y para el bienestar de quienes trabajan dentro de su amplio campo de acción de establecimiento de las Marías. Bien, vamos a un corte y ya estamos en este momento con el doctor Alejandro Carlen del Partido Justicialista. Las internas de los partidos políticos está todavía conmoviendo a todo el electorado. ¿Por qué todo el electorado? Y porque todos pensamos que con partidos unidos sin internas o en coincidencias con otros pueden hacer un buen gobierno. Por eso invitamos hoy al doctor Alejandro Carlen para que conversar sobre cómo está la interna dentro del Partido Justicialista. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo están trabajando en la interna? Gracias, doctor, por la invitación. Mire, lamentablemente en Corrientes el Partido Justicialista ha suspendido la interna, ha postergado para el año que viene. Un nuevo fracaso de esta intervención que hoy preside el Partido Justicialista. Nos habían prometido que el 17 de noviembre nosotros íbamos a normalizar el partido y lamentablemente hoy vemos que el partido sigue tomado por la intervención, con un peronismo totalmente ausente, porque usted sabe que en marzo, usted que es político, que mucho tiempo también fue legislador, conoce la política de Corrientes más que muchísima gente sin ninguna duda, sabe que si usted comienza a armar un frente electoral en marzo, en abril, ¿qué encuentra? No encuentra nada.
Usted tiene que armar un frente electoral antes de fin de año, el primer mes de enero, más tardar, ya ir teniendo los acuerdos municipales, por lo menos son 74 municipios. Fíjese que hacer la lista, los acuerdos a último momento, como se hizo en la elección de Fabián Río, le costó al peronismo no tener lista en más de 20 municipios. Creo que acá hay una intencionalidad manifiesta de no normalizar el partido, de no que el peronismo, mantener el sello del partido, y algo más grave todavía que veo que se vislumbra, por lo que vengo hablando con los compañeros del interior. Hay muchos compañeros que están trabajando para que ese sello del Partido Justicialista, que hoy pasó a ser un sello de goma porque nosotros no participamos, nadie participa, nadie está, solamente esta gente de Buenos Aires que dispone y hace lo que quiere con el partido, con grandes posibilidades de que Ricardo Colombi vuelva a ser el candidato. Ricardo Colombi vuelve a ser el candidato por el peronismo, como ya lo fue, cuando fue con Galantini. No sé quién es el vice, no creo que Cantero, pero ya hablan de un intendente. Pero ya fue Cantero vice. Ya fue candidato, quieren repetir, parece un modelo como fue con la época de Galantini. La verdad que da pena, a mí la verdad que yo le pedí una audiencia a la presidenta del partido, esperemos que responda. Creo que se está equivocando de nuevo en Corrientes. Ya se equivocó con los miembros que convocó al Consejo Nacional del partido por Corrientes. No puso ningún peronista. Gente que nunca estuvo cercana siquiera al Partido Justicialista de Corrientes. Porque no me pongan a mí, doctor, razonable, porque siempre fui opositor a ellos, pero internamente, pero que no le pongan a dirigentes que realmente siempre estuvieron, que tienen una historia, una trayectoria, que lo trajeron aquí en la Corrientes. Por ejemplo, el caso Peroni, el mismo Prulla. Nosotros tenemos dirigentes de talla que pueden ayudar a que el peronismo logre un proyecto de unidad. Mire, yo soy partidario de que el peronismo lo que tiene que hacer es lo primero que se elige y que se decide en la provincia de Corrientes, y donde se comienzan a definir las estrategias, son en los municipios. Así que yo soy partidario de que el peronismo tiene que tener una propuesta para el municipio, para cada municipio, una propuesta integradora, una propuesta que unifique a los compañeros, y que eventualmente esa propuesta que unifique, vamos a suponer Salada, Cacatil, pues el pueblo que sea, los candidatos peronistas que se presenten en diferentes frentes electorales eventualmente, porque acá va a haber que utilizar otros instrumentos electorales porque el Partido Justicialista está tomado. Así que va a haber que utilizar, seguramente va a haber compañeros que van a formar, como el caso yo vengo conversando, el caso con Camau, el caso con Ascuba también, que dice que Camau quiere conformar un frente electoral, me dijo está dispuesto a hacerlo, está trabajando en eso, quiere ser candidato a gobernador. Hay 8 o 10 partidos que ya están conversando con él para conformar un frente electoral. O sea, va a haber una pata peronista con Camau, con el apoyo del gobernador de Córdoba, de los gobernadores que hoy no están integrados en ese Consejo Nacional que se conformó. Él hizo un bloque federal Él hizo un bloque federal en el Senado, exactamente, con los gobernadores peronistas. Y él se va a emplazar desde ese punto de vista, empezó a armar un frente y a convocar a la sociedad en ese sentido. Creo que puede ser muy positivo. Y después también está Ascuba. Estuve ahora en Paso de los Libres presentando mi libro y estuve conversando con él, y bueno, yo creo que él es el candidato hoy del espacio que maneja el partido, que puede llegar a tener el sello del partido, que puede llegar a ser el candidato, el otro candidato. Entonces yo creo que los municipios nuestros deberían llevar eventualmente a Ascuba y a Camau, si aparece también otro más. Y después la segunda vuelta electoral, porque esta elección como viene va para una segunda vuelta electoral. Esto está haciendo un ajedrez político exactamente, así que yo quiero ganar primero los municipios, después vemos la provincia en segunda vuelta cómo acomodamos las cosas. Y en ese sentido estoy trabajando, buscando la unidad de los compañeros en cada uno de los 74 municipios, y tenemos muy claro que lo que no queremos es que el peronismo regale el partido a cualquiera, que vuelva a darle a Ricardo Colombi el partido, porque el daño que le hizo cuando le dio en su momento está a las claras, el partido, lo que le pasó después que le apoyó a Colombi. Y bueno, lamentablemente hay compañeros que siguen siendo funcionales a eso y que trabajan para eso. Entonces creo que el peronismo en unidad, creo que debería volver, digamos, nosotros siempre hablamos de las bases del peronismo, creo que la base electoral del peronismo está en el pueblo, está en los municipios.
y hay que conformar las alianzas locales para que esa unidad que se logre tenga la posibilidad de definir una segunda vuelta electoral, desde el triunfo, desde la conducción ya del municipio como intendentes, etcétera, ¿no? Así que creo que ese es el proyecto que yo le estoy llevando a los compañeros. Estuve en Cacatí, ahora voy a seguir recorriendo la provincia, y que tener claro que nosotros queremos un gobernador peronista, al que más le vote la gente. Ya vemos que el peronismo, este partido justicialista no va a permitir interna, porque ha proscripto. A mí, en el caso mío, nosotros estamos proscriptos porque no podemos participar, porque hay un artículo 104 que pusieron ahí que los que participamos en otro frente electoral, eventualmente en las dos últimas elecciones, no podemos ser candidatos. O sea que dejan afuera más del 70% de la dirigencia del peronismo que no pueden ser candidatos. Solamente los que ponga Otavi o Ana Almirón y compañía serán candidatos eventualmente, que son los hoy miembros del Consejo Nacional del partido, con esta nueva conducción nacional. Es decir, que vos no podés ser candidato dentro del Partido Justicialista. No puedo ser candidato salvo que me vaya tercero o cuarto, de 3 para abajo. O sea, ellos han calificado, han hecho un artículo realmente proscriptivo. No solamente yo sería lo de menos, sino que en toda la provincia los compañeros han tenido que utilizar diferentes instrumentos electorales porque el partido está intervenido hace 5 años. O sea, hubo 6 elecciones donde los compañeros tuvieron que utilizar otros instrumentos electorales. Dejan afuera toda la mayoría de los compañeros, que son dirigentes. Después, por supuesto, que hay más compañeros, ¿no? Pero los que son competitivos, eventualmente, inclusive que son viceintendentes, que hoy quieren ser intendentes, les deja fuera. Entonces no permite algo serio, ¿no? ¿Y cómo juega Cristina en este tema? Y bueno, la que está acá como interventora del partido es una persona de máxima confianza de la expresidenta. Creo que está muy equivocada. Yo hablo personalmente con ella y le digo que están equivocados, que se están equivocando el camino, que esto que están haciendo está mal. Es más, le dije a la expresidenta y ahora presidenta del PJ, le pedí una audiencia para decirle, para llevarle una propuesta, porque la verdad que el peronismo, la gente, la sociedad está esperando que el peronismo haga bien las cosas, que el peronismo se organice, que el peronismo lleve un proyecto sustentable, que sea un instrumento del cambio que necesita la provincia de Corrientes, que sea un instrumento del cambio generacional y dirigencial que necesita la provincia, que tenga ese proyecto que puso en marcha la Argentina y que hoy está siendo castigado por las medidas del actual presidente, tenga un proyecto sustentable, serio, en la provincia de Corrientes. Entonces creo que nosotros nos debemos a esa demanda que hoy tiene el peronista en toda la provincia. Yo creo que si nosotros juntamos los peronistas, ganamos las elecciones sin ninguna duda, porque todas las elecciones nacionales sacamos 50 puntos. Yo saqué 53% cuando fui electo. Entonces, quiere decir que si usted le da a los correntinos un proyecto justicialista, sustentable, serio, con propuesta, con iniciativa, que genere esperanza, que genere una oportunidad, una esperanza de oportunidad hacia adelante, creo que podemos ser muy competitivos, ¿no? Perón decía que en el fondo todos son peronistas, ¿no es cierto? Así es. Y empezando por Colombia, entonces ya me llama la atención, repetiría lo que hizo anteriormente. Ahora, de acuerdo a lo que vos estás comentando, va a haber 4 o 5 fórmulas de gobernador. Y sí. El radicalismo seguramente va a llevar 2. Nosotros 2. Ustedes también 2 o 4. Y después la Libertad Avanza. La Libertad Avanza. 5. Hay que ver qué hacen los partidos del pacto, por dónde caminan, porque también están teniendo problemas en el Partido Autonomista con una interna, y hace pocos días se produjo un quiebre, digamos, en el Partido Liberal con la salida de Caíto Leconte, que estaba como miembro del Consejo y se fue. Ahora, yo no sé qué hará todo eso de la libertad, del Club de la Libertad, que se manifiesta a favor de las ideas económicas del presidente, pero que no da el paso de incorporarse a la Libertad Avanza. Ahora viene Karina y a apoyar a Almirón, ¿no? Viene a instalarlo a Almirón como candidato a gobernador. A Almirón como candidato a gobernador. Sí. Claro, él es el que está armando el partido. Y ahí le dieron todos los cargos, le dieron ANSE, PAMI, Vialidad, Migraciones, todas las delegaciones nacionales maneja el equipo de Almirón, digamos. Lisandro Almirón. Sí. Así que creo que el proyecto de Milei va por ahí. Después, bueno, tendrá aliados
tendrá otros que pueden ser otros candidatos. Convengamos que se elige gobernador, intendente, legisladores. Seguramente, no sé cómo armará su alianza electoral. Yo veo que eso le saca mucha fuerza al bloque gobernante, porque los partidos provinciales, como me dice usted bien recién, su votante, más allá de los sellos partidarios, es más proclive a una idea de Milei que a una idea de Valdés o de Colombi. Entonces, creo que ahí, tanto a Colombi como a Valdés les dificulta. Por eso que el peronismo está esperanzado que los dirigentes hagamos bien las cosas, porque realmente tenemos una oportunidad. Porque el frente opositor, el frente gobernante hoy se divide en tres. Se divide en el sector de Milei, en Colombi y en lo que arme Valdés. Entonces el peronista dice, pará, ahora tenemos una oportunidad. Yo le cuento la anécdota concreta de Cacatí. Ahí estuvieron todos los compañeros, que estuvieron enfrentadísimos, hasta casi uno tuvimos que porque uno le empezó a recriminar cuando vos era tal cosa, no me fui a atender, no me atendiste, esas cosas que pasan en la política. Bueno, hasta que calmamos y seguimos conversando, nos integramos, y uno dijo muy claramente, que fue el candidato de ahí, que fue Báez, dice, cuando yo fui candidato, era Ríos el candidato a gobernador. Y lamentablemente los compañeros estaban en otros frentes. Y nosotros no sacamos ni siquiera un concejal. Pero si nosotros nos juntamos, todos los que estamos acá, y conformamos un frente local, hoy con la división que tienen ellos, ganamos el municipio. Entonces, y usted sabe que en los pueblos se cuentan de a uno, porque usted sabe que le vota a quién. Una elección gana por 3, por 5, por 14 votos, esas ciudades son así. Además, hemos ganado elecciones hasta por un voto en Chavarría, por ejemplo, ¿no? Dentro del radicalismo estamos repitiendo, lo vengo sosteniendo hace un tiempo ya, a la situación que hubo entre Balbín y Frondizi. Que Frondizi tuvo el apoyo peronista, que sería el caso de Colombi, sí. y Balbín, con el cívica radical del pueblo, al final perdió las elecciones, ¿no es cierto? Es decir, que lo que haga el peronismo va a ser muy importante en esta elección. Si es que lo va a apoyar abiertamente a Colombi, es una cosa. Ahora, si Colombi va a quedar con algunos retazos del peronismo, es otra. Tampoco vamos a estar todos entre el 20 y el 25% de los votos. Yo creo que vamos por ese lado. Sí. Porque siempre hay... El peronismo tiene mucha gente que cuando se hace la transversalidad en su momento con Kirchner, en Corrientes, era el referente más importante del kirchnerismo, era Ricardo Colombi, sí, que era el socio de Kirchner. Entonces, muchos peronistas se quedaron ahí, hasta hoy son funcionarios, y están allá y están felices y están ahí, no se van a mover de ahí. No sé si van a quedarse con Valdés o van a irse con Colombi, pero muchos peronistas, muchos compañeros, realmente se han quedado ahí, han militado ahí, hoy son intendentes, el caso, por ejemplo, de San Miguel, que es Farizano, viceintendente de Santo Tomé, Nino en Montecasero, o sea, tenemos compañeros que yo milité en mi juventud, hoy tenemos más intendente y viceintendente con el gobierno local que por el peronismo, por el sello del PJ, ¿no? Entonces, creo que hoy se da una situación muy especial porque como le vuelvo a decir, la anécdota de Cacatí. Los compañeros juntos dicen, nosotros ganamos. Ellos se van divididos en tres. La Libertad Avanza, Colombia y Valdés. Así que la responsabilidad creo que nos cabe a los peronistas hoy es armar la unidad abajo, en los municipios. Y después vemos arriba a ver cómo se acomoda la cosa y quién está mejor para ser candidato a gobernador, ¿no? Me recordaban días pasados una sentencia de Perón que decía que cuando son como los gatos, los peronistas, que mientras se están peleando, parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Es decir, que al final todos se juntan para poder llegar a ese concepto todavía en Corrientes nunca lo hemos logrado. Sí. En todo el país sí, en Corrientes no, solo en las elecciones nacionales, pero bueno, esta es una oportunidad. Sinceramente le digo una oportunidad porque Colombia y Valdés están distraídos están distraídos con su pelea. Entonces los peronistas socios todavía no se están ocupando, entonces tenemos tiempo. Si llegamos a tiempo los peronistas de juntarnos
Y cuando usted sabe cómo es esto, a fin de año, Navidad, se juntan la familia en las casas y dice, bueno, este año vamos a jugar con el doctor Uní, que va a ser nuestro candidato a intendente, y vamos a estar ahí ya se define. Así que se van a concentrar primero en el tema. Yo estoy trabajando en eso, yo creo que sí, que ese debe ser nuestro objetivo, inclusive en la capital. Y bueno, y creo que debemos ir por ahí. Y el sello del PJ, ahí que hagan lo que quieran de última, porque el sistema electoral de Corrientes nos permite hacer frentes electorales y conformar partidos, frentes electorales para ir a la elección provincial. Y tener que cada frente electoral que conformemos, con diferentes candidatos eventualmente, tenga por lo menos 10 partidos cada uno, ya es suficiente y competitivo. Así que la verdad que hoy, sinceramente, doctor, a mí no me preocupa que hagan con el sello del PJ, porque hoy es un sello de goma, un sello usurpado, un sello tomado, un sello del fracaso, que sin ninguna duda le dio al peronismo de Corrientes los peores momentos de su historia. Y entonces creo que algún día lo vamos a recuperar para los peronistas. Hoy está tomado por gente que no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo, que no le importa el peronismo y que lo único que quiere es beneficio en su grupo, en sus cosas personales, y que está totalmente alejado de que el peronismo, que ese sello partidario puede representar lo que Perón siempre quiso, ¿no? Que el partido sea la representación del movimiento y un instrumento del movimiento para la cuestión electoral. Eso ya nos enseñó Perón, así que el partido, ese instrumento electoral, hoy está tomado y no existe para nosotros. Yo tenía la impresión de que a lo mejor Camau iba a ser candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Eso, No, yo vengo hablando con Camau y él tiene muy claro que él quiere ser candidato de un frente electoral donde tiene el apoyo viene hablando, me dijo, con el gobernador de Córdoba, fundamentalmente. Yo también tengo una relación muy buena con el gobernador de Córdoba. Cuando yo estuve en el INADI en Corrientes, él era el INADI de Córdoba, una muy buena persona. La verdad que creo que hoy hay también en el peronismo nacional una búsqueda de reconstrucción del peronismo ante este desastre que tenemos gobernando, ¿no? Y Pocho Romero llegó a donde está en estos momentos, en la lista de Córdoba. De Córdoba, sí, en ese momento de Schiaretti, ¿no? Que era el que comandaba Córdoba. Yo creo que tenemos una oportunidad. A Corrientes los peronistas le debemos hacer bien las cosas una vez. Y este puede ser el momento. Sinceramente creo, en un momento tan crítico para la Argentina, la gente va a pensar qué partido tiene una propuesta para mejorar su calidad de vida, qué partido tiene una propuesta para estar mejor, qué partido tiene una propuesta para generar trabajo, qué partido tiene una propuesta para que los servicios pueda volver a utilizarlo, que hoy ya lo está perdiendo, qué partido le permite tener derechos, y eso sí le va a dar el peronismo, ¿no? El sello es importante, pero no es todo. Y en el sistema electoral de Corrientes le diría que es importante, pero es el que menos votos saca en el conjunto de partidos. Si usted mira los votos que sacó el peronismo en las últimas elecciones, de 100.000, de 120.000, 130.000 votos, los votos del PJ no llegaron a 40. No le votó al sello del PJ menos de la mitad de los afiliados que tiene el PJ. El sello. O sea, ese sello ha sacado menos de la mitad de los afiliados que tiene. O sea, bien, Alejandro, seguiremos hablando con Alejandro Karler más adelante para ver cómo sigue constituyéndose este frente al cual él ha hecho referencia. Seguramente todo esto le va a hacer cosquillas a Cristina, pero bueno, así es la acción política, y hay que tratar de ganar los votos con planes y con proyectos reales y realizables. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor, y gracias por permitirme compartir con la gente este momento, ¿no? Porque siempre uno a través de estos medios comparte, y también con los compañeros que hoy, como hablamos mucho de peronismo, usted que siempre está tan generoso, apelar a que los correntinos tengamos algo lindo, algo serio, algo sustentable hacia el futuro y posible, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Siempre hemos hablado, y con insistencia, sobre el tema de la hidrovía, pero parece que
después de mucho tiempo en que la provincia estuvo de espaldas al desarrollo de la hidrovía, el gobernador Valdés ha convocado a los gobernadores de las provincias del litoral para hacer el grupo litoral y para poder tener intervención en el desarrollo de la hidrovía. Pero ¿qué pasa? El gobierno nacional está por llamar a licitación para el dragado y balizamiento de lo que se llama la parte troncal de la hidrovía. Es decir, y vamos al mapa, señor director, que la parte troncal se considera esta, desde Confluencia, y venimos acá todo el recorrido del río Paraná, hasta llegar a los puertos, incluso los puertos del Uruguay. Ahora, esta parte troncal deja de lado toda esta parte del Alto Paraná, que no solamente llega hasta hasta la represa, sino que continúa por acá y que también está, interesados los brasileros para sacar su producción, la producción de esta zona, sacarla por la vía, y ya lo están haciendo, pero resulta que se encuentran con el problema del calado de abajo de la represa hasta Confluencia. Yo no entiendo cómo va a venir un buque, también lo mismo los que vienen por el río Paraguay. Es decir, lo que se está por hacer es una licitación de la parte troncal, que es decir, la Argentina, desde Confluencia frente a Paso de la Patria, a todo el resto que ya venimos marcando. Bien, ahora, ¿cómo hace, por ejemplo, la carga de Paraguay, que viene por el río Paraguay, y también carga que viene de Brasil por esta zona? Si viene, digamos, con un calado determinado, y resulta que recién acá va a haber dragado. Esto no está previsto dragar esta zona del río Paraguay, ni está previsto dragar esta zona de Confluencia hasta Ituzaingó. Y el gobierno nacional ha hecho importantes inversiones en el puerto de Ituzaingó, bien pensadas, porque si también se dragada esta parte para integrarlo, el puerto de Ituzaingó va a ser un puerto que va a traer la carga que hay de Misiones, que vienen en estos momentos a Posadas, y ahí encara la represa, que tiene el sistema para bajar y subir las embarcaciones. Ahora, eso cuesta, mientras que si tenemos el puerto de Ituzaingó con calado suficiente, entonces ya toda esta producción viene directamente, no pasa necesariamente por la represa, sino que va directamente al puerto de Ituzaingó. Lo mismo toda la producción de la zona esta de Virasoro, donde se instaló un gran aserradero, y está también el establecimiento de Las Marías, que es muy importante. También todo, hace pensar que la idea del gobernador de que en Bellavista se haga un puerto es muy buena. Es, una forma de sacar la producción del centro de la provincia, así, en esta forma, hacia Bellavista. No necesariamente que venga hasta Corrientes o que vaya, a Ituzaingó, tiene que ir para arriba, después para abajo. Es decir, que el puerto de Bellavista es un puerto importante. Ahora, dentro de todo la hidrovía, el desarrollo de la hidrovía, que es el camino más económico para sacar la producción de Argentina, de Bolivia, de Paraguay y de Brasil, resulta que no es solamente el tema del dragado y balizamiento. Hay que tener puertos y hay que tener también astilleros que sean, compatibles con las embarcaciones necesarias. Por eso es importante recordar, y lo vamos a hacer después del corte, importante recordar que en Corrientes teníamos la industria pesada, la única industria pesada, de la Mesopotamia, porque estaba Astilleros Corrientes, que hizo un trabajo, fue fundado en 1958 por mi padre. Está la foto en que lo estoy acompañando en la piedra fundamental,
pero empezó su desarrollo en 1972 como una gran empresa que ha hecho muchísimo. Y vamos ahora a hablar, después del corte, de Astilleros Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Mi padre vino de Rusia en 1906. Tenía 16 años. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, se vino acá a Corrientes. Pero como era común en la comunidad judía de que la parte comercial, es decir, poner negocios para trabajar, mi padre se le ocurrió y vio la necesidad del transporte fluvial y hizo una empresa de navegación que tenía entre sus barcos de carga y chatas, en aquel entonces remolcadores, no había empuje, un buque de pasajeros que iba de Corrientes hasta Terminal Formosa, digamos desde Barranqueras, venía Barranqueras, Corrientes, digamos la isla del Cerrito, Las Palmas, Humaitá, Pilar, Bermejo, y llegaba, salía a la mañana de Barranqueras y llegaba al día siguiente, cuando era aguas arriba, amanecía en Formosa. Bajaba los pasajeros, subían los nuevos, los que venían de Formosa para Corrientes, y ya aguas abajo era una navegación de 12, 14 horas, se salía casi al mediodía de Formosa y ya para el anochecer se estaba en Corrientes y Barranqueras, siempre haciendo todo esto. ¿Por qué se hizo un barquito de pasajeros? Porque era un barquito, no era un Ciudad de Corrientes o un Ciudad de Asunción, porque no había caminos, no había cómo llegar a Formosa. Eran todos los caminos naturales o de tierra y era todo un problema. Incluso había que puentes, pequeños puentes que ir pasando y que no estaban construidos. Entonces se desarrolló ese buque de pasajeros que terminó su función el día que se pavimentó, era ese tramo de la Ruta 11, digamos, que llega hasta Formosa. Pero ese fue el inicio de una empresa de navegación que llegó a ser una de las más importantes en el transporte fluvial. Pero todo esto necesita, toda empresa, como los autos, necesitan un lugar de mantenimiento o de donde tenga que hacer reparaciones. Entonces había en Corrientes, y esto es historia, digamos que a algunos les parecerá que aburrido, pero es historia. Había acá un astillero de don Pedro Tigiachi, que estaba en el Bañado Norte. Ahora, este astillero, ahí es donde se remodeló un casco para hacer ese buque de pasajeros y otros barquitos o remolcadores pequeños que son los que tenía mi padre en sus comienzos. Pero un día, cuando fallece don Pedro Tigiachi, su hijo Hugo y demás no continúan con la acción y se cierra el astillero Tigiachi. Entonces no había, digamos, dónde reparar un buque, había que ir hasta Paraná o hasta Rosario para poder reparar un buque si tenía algún desperfecto y demás. Y es así como mi padre decide la creación de Astilleros Corrientes. Eso fue en 1958. Ahora, el astillero adquiere lo que llegó a ser en 1972, ya fallecido mi padre, y en manos, yo también ya estaba retirado de astilleros, fueron mis hermanos Ezequiel, que en paz descanse, y Miguel Francisco, que está en Buenos Aires y pronto va a estar acá entre nosotros. Ahora tenemos fotos ahí donde se ve lo que era la planta industrial en su momento de astilleros. Y también vamos a ver, digamos, en las fotos que va a poner el señor director, a consideración de todos ustedes,
lo que se hacía, lo que se hizo en astilleros. En astilleros se hacían plataformas autoelevables de perforación submarina y semisumergibles, que ustedes ven esa foto donde está una plataforma que fue una construcción para una Reed & Bates, una empresa de los Estados Unidos, de Houston, para que se ganó el trabajo para poder hacerlo en Corrientes. ¿Se imaginan ustedes que Estados Unidos resulta que descubre que hay un astillero en Corrientes, en la Argentina, que no era lo que llegó a ser, digamos, sino que estaba recién después de 1972, estaba en pleno desarrollo? Ahora se hacen los contratos que llegan a ser una exportación de $100 millones de industria pesada, de buques, de estas plataformas de perforación submarina. La primera se entregó el 6 de noviembre de 1982 en un acto en el cual habló mi hermano, el presidente en ese momento de Astilleros Corrientes, contador Ezequiel Gudniski, el presidente de la compañía perforadora Reed & Bates, el señor Kent, representará al señor C.E. Thornton, presidente de la corporación, palabras, todo esto en inglés, por supuesto, y después palabras del señor Tyson. El gobierno de la provincia de Corrientes en ese momento no pareció darle la importancia y no vino el gobernador al acto de botadura y entrega de esta y mandó únicamente al ministro de Ganadería, Industria y Agricultura, Eduardo Irastorza. No se le dio la importancia que debía tener, porque la mentalidad, digamos, de los gobernantes en ese momento y antes y después también, era del desarrollo agrícola ganadera. No veían la fuerza, la protección de la industria pesada que tenía abiertos sus caminos para exportar al mundo, al punto que incluso se ganó una licitación para México para la construcción de 2 buques petroleros, que uno se terminó y el otro hubo un problema. México tuvo un problema y quedó a medio construir y está todavía acá en las gradas, es decir, está en el astillero con un 60% terminado. Vamos a ver distintas fotografías de astilleros. Van a ver ustedes ahí todo lo que se podía, lo que se construyó. Buques que tenían 60 metros de eslora, es decir, de largo, es decir, que podía llevar hasta 1000 metros cúbicos de petróleo, y buques remolcadores también. Y van a ver que el desarrollo industrial que había en ese momento, lamentablemente, medidas que tomó el gobierno nacional con el decreto 1010, que autorizó en su momento la importación de buques construidos en el extranjero para que pudieran hacer el cabotaje nacional. Eso determinó que, un retraso en el desarrollo de la industria naval del país, no solamente de Astilleros Corrientes, pero uno acá en las provincias, por eso decimos que las provincias también existen, fueron olvidadas y no se tomó en cuenta el desarrollo y la importancia que tenía Astilleros Corrientes, que llegó a tener cerca de 500 obreros trabajando en todas estas obras que ustedes están viendo: buques, tanques, barcazas, las 2 plataformas de perforación submarina. En la Argentina no hay antecedentes de una construcciones de este tipo, al punto que, a pesar de que, Astilleros está aguas abajo del puente General Belgrano, el tema de las torres y demás, teniendo en cuenta los puentes Zárate, Brazo Largo y demás,
hubo que llevarlas, digamos, y terminar de colocarlas en astilleros debajo más aguas abajo del túnel, y también del túnel y de digamos, y de los puentes. Ahora, cuando el gobernador de la provincia habla, y junto con sus colegas de las 6 provincias, se habla con fuerza de una empresa de navegación, digamos, que pueda tener participación las provincias para promoverlas. Y ahí es donde entra el tema de astilleros. Es como una obra. Hay que tener, si uno quiere tener un edificio como se está por hacer, las 3 torres ahí en la avenida 3 de Abril, donde está Vialidad, hay que tener un ingeniero, hay que tener también toda una tecnología adecuada. Bueno, Astilleros tenía todo eso, los astilleros del país, pero una medida del gobierno nacional, por un decreto 1010, resulta que autoriza primero por 2 años la incorporación de buques construidos en el exterior. Incluso Astilleros Corrientes gana una licitación para el gobierno nacional, pero no se da la construcción, sino que se manda a construir en Europa, en España. Es decir, que todo el desajuste que ha tenido el país y que lo estamos sufriendo ahora, sí, es consecuencia de malas políticas de distintos gobiernos que no tomaron en cuenta el desarrollo de la industria argentina. Y entonces resulta que ahora también estamos los billetes de 20.000 pesos no se hacen en el país, sino que se compran en China porque es más barato. Por supuesto, el desapego de la política nacional hacia la industria pesada, hacia todo lo que se puede hacer, se podía y se puede hacer en el país, es fundamental para que cambiar ese desapego, para que se pueda, digamos, tener más mano de obra disponible o requerir más mano de obra. Ahora se ha sancionado el RIGI, el régimen impositivo para grandes inversiones. Sin embargo, Astilleros Corrientes construyó $100 millones para una empresa norteamericana en sus astilleros. Es decir, que estábamos en condiciones de hacer cualquier cosa. Hoy en día hay un doble casco para el transporte de combustible que está sin terminar, porque el armador que tenía encargado el trabajo se retiró de la operación y quedó el casco en su lugar. Ahora, todo esto hace al desarrollo del transporte fluvial. ¿Por qué Paraguay tiene en estos momentos, fíjense, la tercera flota fluvial con bandera paraguaya del mundo? No de América, del mundo. Tiene astilleros, 3, 4 astilleros, que no estaban antes cuando estaba Astilleros Corrientes. Y yo estoy seguro que armadores argentinos, es decir, los que explotan los barcos, que le han puesto bandera paraguaya o construyen en Paraguay, le ponen bandera paraguaya y son argentinos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque las condiciones laborales que exige el Paraguay en los buques son menos rígidas que las que tenemos acá nosotros. Es decir, que hay que convencerse que es necesaria una transformación, y ya por razones sentimentales, porque reitero, económicamente no estoy vinculado desde hace muchísimo tiempo con Astilleros Corrientes, pero sí sentimentalmente estoy apegado. Digamos, hay que ver la forma si ese buque puede empezar a reconstruirse, a terminarse.
que es un buque que estando en el agua vale 18 o 20 millones de dólares. Entonces, todo eso estamos haciendo una consideración para ser presentada. Estoy colaborando con mi hermano para hacer una presentación ante el gobierno provincial a los efectos de ver de qué forma se puede continuar con la terminación de este buque. Bien, vamos a un corte. Corrientes tiene una larga historia de intervenciones federales. El artículo 6 de la Constitución Nacional dice: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de una provincia. Tengo a la vista todos los presidentes del país, desde Bernardino Rivadavia, que fue presidente en representación del Partido Unitario. Los dos primeros presidentes fueron representantes del Partido Unitario. Ahora bien, me llamó la atención en recorrer la lista de presidentes y también la de gobernadores de la provincia, gobernadores o interventores, y notar, por ejemplo, que el presidente Hipólito Yrigoyen, con su mandato de 1916 a 1922, intervino la provincia de Corrientes en 1917, el 23 de noviembre de 1917, cuando gobernaba el partido, el Pacto Liberal y Colorado. Era el gobernador Mariano Indalecio Loza. ¿Quién es el interventor de Yrigoyen? Primero Daniel Goitia, después Zacarías Agüero Vera y después José Giufra. Es decir, que desde el 17 al 19 la provincia estuvo intervenida por Hipólito Yrigoyen, presidente de la Nación y presidente del partido la Unión Cívica Radical. Ahí no termina el tema, porque después vuelve a ser presidente Yrigoyen el 30 de noviembre de 1929, también manda una intervención federal Gilberto Míguez. Es decir, que parece que cuando recorremos la lista de gobernadores e interventores, hubieron muchísimas más intervenciones que, digamos, periodos constitucionales. Pero también tenemos que hacer una diferencia en cuanto a las intervenciones federales. Días pasados, un funcionario me preguntaba cómo fue el tema de la intervención federal de Adolfo Navajas Altaza. Bien, yo tengo muy a mano todos los antecedentes del tema y también cómo fue que Gustavo Adolfo Revidati fue interventor de la provincia durante 6 meses. ¿Cómo viene el tema? Yo ya había sido diputado en 1963 y estábamos hablando en 1966, la Revolución Argentina de Onganía. Me llama el Toco Navajas, me llama por teléfono, con quien teníamos relación ya, como dije anteriormente, con su padre, con don Víctor Navajas. Me llama y me dice que tuvo un llamado del expresidente Frondizi, Arturo Frondizi, que le decía que lo requerían a Navajas, a Buenos Aires, para ver quién podía ser interventor
en la provincia de Corrientes. Pero decía la instrucción o la recomendación que tenía que ser alguien que tenga el respaldo de la Iglesia. Bien, cuando Navajas me dice eso, lo primero que se me ocurre es mi compañero de Colegio Nacional, Gustavo Adolfo Coco Revidati, que era catedrático o un posible candidato. Se lo transmito a don Adolfo Navajas y me dice que yo estaba en Buenos Aires en esos momentos, me dice que tiene una reunión con el general Bocho Uriburu, comandante de caballería, para conversar sobre la situación en Corrientes y que quiere que yo lo acompañe. Por razones X o raciales, digamos, me resistía a ir porque a lo mejor arruinaba la sesión o la reunión mi presencia. Pero a instancias de Navajas concurrí yo también, fuimos los dos a hablar con el general Uriburu. El general Uriburu iba analizando junto con Navajas, yo me mantenía callado, digamos, la conversación era entre ellos, y luego de analizar y proponerle, Navajas lo propone a Coco Revidati, lo propone como interventor, y no goza de la aprobación en esos momentos. Y entonces se presenta uno que llevábamos como alternativo al presidente de APIC en ese entonces. Tampoco le satisface eso al general, que hablaba en representación del gobierno de Onganía, por supuesto. Y el general Uriburu dice: el interventor federal tiene que ser usted. Lo que le llamó la sorpresa, por supuesto, a Navajas, que no fue en busca de ser él el interventor, y mía también, que aparecía en ese momento que yo estaba con Navajas y que íbamos a proponer a Revidati. Bueno, la cuestión es que por distintas razones empiezan a correr las dos candidaturas de Revidati y de Navajas, es decir, Revidati lo habíamos propuesto, pero surgió la de Navajas. Y pasaron los días y, digamos, yo tenía relación con el entonces ministro de Defensa, Cáceres Monier, a raíz de que él era embajador en Paraguay y había un problema con los barcos argentinos en Asunción. Lo entrevisté al embajador y se solucionaron los problemas. Bueno, se interesó también Cáceres Monier por la candidatura de Adolfo Navajas, y la cuestión es que me llama un día, todo fue un día tras otro las cosas, me dice que esas fueron sus palabras: perdimos Budniski, va a ser Revidati nomás el interventor, pero Adolfo Navajas va a ser ministro de gobierno. Yo le digo, ministro de gobierno, me parece que es mejor que sea ministro de economía por su formación empresaria, ¿no es cierto? Bueno, entonces me vuelve a llamar Cáceres Monier y me dice: de acuerdo, está cerrado el tema, va a ser Revidati y Navajas va a ser ministro de economía. Bien, viene ahora un hecho desagradable, que lo pensé, todo esto que estoy contando, pensé mucho si debía hacerlo o no. Como es historia, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo fueron las cosas. Entonces volvíamos ya a tomar el avión en aquel aeroparque de 1966, y estoy al lado de Revidati, lo felicito, por supuesto, pero él me dice: muchas gracias, Toto, pero por favor retírate para que no te vea Rosy Querín al lado mío. Rosy Querín era el dueño de la florería Marabú acá en Corrientes y era de la Alianza Libertadora Nacionalista, del grupo Tacuara, profundamente antisemita, al punto que Revidati me pide, que éramos compañeros del Colegio Nacional,
me pide que me retire porque no quería que Rosy Querín me vea por judío, me vea al lado de él. Bueno, pasan las cosas y un día el teniente coronel Marturet, que estaba como secretario general de la intervención y que era Mario Laprida, el general Mario Laprida en ese momento, me llama y me dice que lo convoque al señor Adolfo Navajas para una reunión en Corrientes. Bueno, viene Navajas, que Toco manejaba su propio avión, viene a Corrientes, pero yo le digo, venga más temprano, una hora antes de la fijada para la reunión, que hablemos. Hablamos en Camba Punta, en el entonces Camba Punta. Bien, le digo, le van a ofrecer ahora el Ministerio de Economía, pero le van a pedir mi cabeza. ¿Por qué? Porque soy judío. No, me dice, entonces yo no acepto, porque así de íntegro era Navajas. Era un señor, pero bien, la cuestión es que lo convenzo a Navajas y le digo, sorpréndalos, dice, si usted no va, yo no voy. No, sorpréndalos y dígale que sí, está bien, que voy a quedar yo afuera. De todas maneras, siempre iba a colaborar con él. La cuestión es que va a la reunión y tal cual yo le había anunciado, le dicen que yo no puedo participar del gobierno en ese momento. Entonces lo sorprende y dice, bueno, está bien, Gundinski afuera. Vuelve Navajas y me dice, tal como me dijo, pidieron su cabeza. Bueno, nunca más lo llamaron a Navajas para cumplir con el acuerdo que se había llegado en Buenos Aires y que me había transmitido Cáceres Munier. Tal, digamos, tan en las nubes estaba la intervención de Coco, de Gustavo Adolfo Revidati, que asume el 20 de julio de 1966 y el 16 de enero de 1967 deja de ser interventor. No duró más que 6 meses, siempre gobierno de Onganía. Y se designa a Hugo Arnaldo Garay Sánchez de 1967 a 1969, en que se vuelve a interesar el gobierno nacional en que Adolfo Navajas Artaza sea el interventor en Corrientes. Esa ya es la segunda parte que se manejó directamente. Yo no lo estaba acompañando porque ya había vuelto para Corrientes y estaba con mi actividad empresaria en pleno desarrollo. Bien, la cuestión es que Adolfo Navajas Artaza es designado y asume el 22 de septiembre de 1969 y me designa secretario general de la Gobernación. Lo acompaño en ese cargo durante casi 3 años, después me pide que reforzar el Ministerio de Educación, voy yo al Ministerio de Educación, pero mi situación personal, y lo digo con orgullo, mi situación personal económica estaba en crisis, porque me dedicaba exclusivamente a atender mi función de gobierno. Entonces las cosas anduvieron mal y convinimos con Adolfo de que yo me retiraba. Y así fue como me retiré del gobierno. Y así fue como Toco Navajas hizo la mejor intervención que pudo haber tenido la provincia, la mejor. No hay solo una denuncia que sea o que se haya comentado de algún hecho doloso durante la intervención de Adolfo Navajas Artaza. Fue un interventor, diría yo, superior a un gobernador constitucional en el respeto a la Constitución, respeto a las leyes, no se detuvo a nadie,
se habló y hace pocos días Raffo hace un artículo en el diario Litoral donde destaca la actividad cultural que desarrollaba Adolfo Navajas Artaza. Bien, esa es un poco la historia que en síntesis le comenté a un funcionario del gobierno provincial que estaba interesado en conocer esto que es historia. Algunos estarán molestos por lo que expreso, pero son, digo, nombres y apellidos porque fueron, eso es la verdad. Bien, será hasta nuestro próximo programa.